¿No está? Sí, está. Listo, Bueno, doctora. bueno, buenas tardes a Bueno, todos, ¿cómo les va? Ay, lo presento, lo presento. sí, sí, sí. Eh, Tenemos otra jornada del programa de salud cardiovascular en este curso taller de electrocardiografía, donde estamos aprendiendo mucho de la parte teórica y de la parte práctica para poder reconocer estos trazados, estas líneas que vemos en la guardia siempre, en el consultorio y que nos generan dolor de cabeza a veces, pero no es tan difícil como parece, no es tan difícil. Bueno, hoy lo tenemos al doctor Germán Lozano, que nos va a hablar chan, 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 de arritmias ventriculares, No, bradicardias y bloqueos es, auriculoventriculares. Ahí está. Doctor es. Lozano, bienvenido Gracias. y escuchamos atentos. Muy bien. Muchas gracias de nuevo por la posibilidad de compartir con ustedes. Eh, Esta charla es más imágenes, tratar de identificar distintos bloqueos. A veces nos cuesta un poquito, vamos a tratar de asociarlo ya sabiendo algo de vectores, para tratar de no acordarse de memoria, sino identificar para dónde se está despolarizando un ventrículo, para dónde se está despolarizando el otro y ver si lo podemos entender a los bloqueos más que aprenderlos. Eso a veces cuesta un poquito. La primera parte vamos a hablar de bradiarritmias. Para eso, un breve recordatorio de cómo funciona el corazón. El corazón, entre sus distintas funciones, tiene uno que se llama automatismo. Es capaz de generar los latidos cardíacos más allá de algún estímulo externo que pueda tener. El nódulo sinusal, que es el marcapasos normal del corazón que está arriba en la aurícula derecha, suele ser el que más frecuentemente dispara y por lo tanto es el marcapasos, es el que comanda a todos los demás focos del corazón que a veces intentan ganarle al nódulo sinusal, pero en general no pueden. El corazón funciona de manera tal que el que late primero comanda al resto. Como el nódulo sinusal es el que más frecuentemente lo hace, suele mandar sobre los demás nodos auxiliares que tenemos. Si el nódulo sinusal fallara, por ejemplo, no pudiera mantener esa frecuencia entre 60, 90, 100 latidos por minuto que habitualmente tiene, el nódulo auriculoventricular puede tomar el comando, pero generalmente una frecuencia intrínseca un poco más baja, de 40 a 50 latidos por minuto, suficiente a veces, si el nódulo sinusal falla, para mantener el paciente relativamente vigil, activo, pero empiezan a veces algunos síntomas. Si el nódulo auriculoventricular también fallara, pueden hacer la activación de las de His abajo del nódulo AB, pero ya las frecuencias cardíacas van disminuyendo significativamente. El haz de His tiene una frecuencia intrínseca, la capacidad de generar latidos de un 30, 40 latidos por minuto, lo cual ya empieza a ser bajo. Y si el haz de His fallara, la estimulación, el estímulo eléctrico puede llegar a nacer de las fibras de Purkinje o alguna de las ramas, pero cuanto más me alejo del nódulo sinusal, como ustedes pueden ver, las frecuencias cardíacas son más bajas. Y acá estamos hablando de un ritmo de escape, como habitualmente le decimos, de entre 15 y 30 latidos por minuto. Se suele suceder esto cuando los bloqueos, los trastornos eléctricos están afectando a todo el sistema de conducción. Entonces, el único escape que queda son las fibras de Purkinje. En cuanto a bradicardia, definimos bradicardia como un ritmo cardíaco lento, normalmente inferior a 60 latidos por minuto. Aunque esto no siempre es así, la bradicardia es una condición clínica muy frecuente y puede ser fisiológica. Por ejemplo, en un chico joven, entrenado, hace deportes, el corazón se adapta a ese deporte de distintas maneras y suele bajar la frecuencia cardíaca en reposo. Pero otras veces, por supuesto, puede deberse a trastornos patológicos. Las dos categorías principales que nos pueden dar bradicardia son la falla del nódulo sinusal, que llamamos disfunción del nódulo sinusal, y los trastornos o bloqueos de la conducción aurículo-ventricular, lo que llamamos habitualmente los bloqueos AB. Entonces puedo tener una falla en la generación del impulso, donde el nódulo sinusal está enfermo, o falla en la propagación del impulso. Aunque el nódulo sinusal esté bien, ese latido no es capaz de propagarse, de transmitirse hacia el ventrículo por distintos problemas en el sistema de conducción, y entonces ese impulso que nació en el nódulo sinusal de forma correcta
no se transmite al ventrículo y el ventrículo no se contrae. Y si el ventrículo no se contrae, no hay pulso, no hay latidos. El ventrículo es el que nos da la vida. Entonces, podemos resumir las bradicardias en dos problemas: falla de generación o falla de propagación del impulso. ¿Qué síntomas suelen dar las bradicardias? Y muchas veces asintomáticas. Si el chico es entrenado, un paciente joven o incluso un anciano con poca motilidad y tiene 55 latidos por minuto, yo puedo decir que tiene bradicardia. Pero si sus condiciones de vida son normales, no le afecta lo habitual, lo que hacen todos los días, ese chico o ese hombre es asintomático. Muchas veces las bradicardias se traducen con mareo, sobre todo cuando quieren hacer actividad física, la frecuencia cardíaca no alcanza a suplir lo que el cuerpo necesita, no llega suficiente oxígeno y nutrientes al cerebro y puede provocar estos tipos de síntomas. Lo mismo presíncope o síncope, ya cuando la frecuencia cardíaca es extremadamente lenta, de nuevo no hay irrigación cerebral, lo cual produce las caídas. Fatiga, angina, dolor de pecho, insuficiencia cardíaca. Muchas veces incapacidad mental, el abuelito se empieza a olvidar las cosas, asumimos aterosclerosis, asumimos otros problemas y por ahí no nos damos cuenta que a lo mejor tiene 45 latidos por minuto, como yo les digo delicadamente, no le está llegando el agua al tanque. Causas, bueno, hay problemas electrolíticos que pueden dar bradicardia, las miocarditis que ahora están presentes en boga por las distintas virosis que hemos estado viviendo, infecciones reumáticas, la enfermedad de Chagas, por supuesto, muy prevalente en nuestro medio. La enfermedad de Lenegre es una degeneración precoz del sistema de conducción. Se da en gente joven con corazones estructuralmente sanos, pero severamente enfermo su sistema de conducción. Eso suele ser genético y es una de las principales causas de implante de marcapasos en el primer mundo. Acá no tenemos demasiadas estadísticas, lamentablemente. Las drogas, por supuesto, medicamentos beta bloqueantes, a veces es muy usada acá en nuestro medio la amiodarona, y a veces la amiodarona y beta bloqueante, porque el paciente tenía fibrilación auricular, en algún momento eso puede dar bradicardias y muchas veces bradicardias extremas. El cannabis da bradicardia para los que creen que no hace nada. La cirugía cardíaca, la radioterapia en pacientes que por ahí han tenido cáncer de mama, les irradian el pecho, irradian el mediastino y hay que considerar que eso puede provocar daño cardíaco. Después muy común, por supuesto, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, el hipotiroidismo, hablar de bradicardia y a veces los derivamos a un especialista y no le hemos pedido tiroides, que es una causa muy frecuente, hace perder a veces el tiempo. Entonces siempre evaluar la tiroides. Las apneas del sueño dan bradicardia, sobre todo nocturna, importante, la hipertensión intracraneal en casos graves y otras enfermedades raras. Vamos a hablar agrupadas las disfunciones del nódulo sinusal y los bloqueos de conducción AB para tratar de ver las diferencias entre las dos, porque muchas veces viene una bradicardia sinusal extrema y dicen viene con bloqueo, y en realidad no es un bloqueo, es una bradicardia sinusal porque las conductas son muy distintas. La bradicardia sinusal persistente, la primera de este grupo, por convención, ya dijimos, menos de 60 latidos por minuto, es muchas veces una reacción fisiológica, pero también puede ser algo patológico. Se observan deportistas entrenados, en adultos jóvenes, generalmente por la noche, cuando le pongo un holter me asusto porque tiene 45 latidos por minuto. Si está durmiendo, es joven, no tiene síntomas, no tengo de qué asustarme. Ahora, si la bradicardia sinusal tiene menos de 40 latidos por minuto y hay síntomas que yo pueda relacionar a la bradicardia, entonces esa bradicardia es patológica y es ahí cuando hablamos de enfermedad del nódulo sinusal. Un ejemplo, este es un electrocardiograma de 12 derivaciones, D1, D2, D3, RLF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Si uno lo analiza, primero hay presencia de onda P, positiva en D2, o sea que puedo ir más o menos rápidamente inferir que es un ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca, hay un machetito acá, 300, 150, 100, 75, 60. Acá tiene el número, pero hagamos el ejercicio, este está cerca de la línea. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43. Tiene menos de 40 latidos por minuto, efectivamente. Este es un chico que hace judo, yo lo conozco, tiene 22 años y es totalmente asintomático. Entonces esta bradicardia, aún cuando alcanza frecuencias bajas, en principio no tiene ningún valor
clínico significativo. Esta es otra cosa, no parece un electro normal. Si ustedes miran estos QRS, estábamos con buena progresión de ERE, todo sin ningún problema, el eje normal. En cambio acá ya tengo 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43 latidos por minuto. Los QRS son muy amplios, hablan de hipertrofia, recordarán la clase de agrandamiento de cavidades. El ST y las T son oponentes, negativas. Este es un electro muy común en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Entonces ya tengo una bradicardia importante, hipertrofia. Este paciente probablemente merezca una evaluación un poco más detallada porque puede hacer síntomas. Este otro electro, de nuevo, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43 latidos por minuto, parecen todos de 43. Es sinusal porque tiene onda P adelante del QRS en D2 positiva, pienso que es sinusal. Complejos de bajo voltaje, decimos chiquititos, eso habla de que puede haber daño miocárdico, a lo mejor un derrame pericárdico, pero ya es una bradicardia con un electro que no es totalmente normal, por supuesto que también merece atención. Otro electro que, este lo pongo porque yo informé el ritmo sinusal, bla, 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 bradicardia, en un chico entrenado que anda en bicicleta, y resulta que no es sinusal. Si yo miro D2, veo que la onda P es negativa en general, casi isodifásica, negativa en D3, o sea que se está alejando de la cara inferior. Resulta que este chico tiene una cardiopatía congénita donde tiene dos aurículas izquierdas, no tiene aurícula derecha, no tiene nódulo sinusal. Escapa, parece, del ritmo de la unión. Es un ritmo de la unión, un ritmo auricular bajo, porque es negativo en cara inferior, pero no tiene nódulo sinusal, o sea que no hay forma de que tenga ritmo sinusal. Siempre lo pongo, siempre lo muestro, es totalmente asintomático, tampoco tiene valor clínico actual, lo venimos siguiendo, pero a veces no miramos el ritmo, informamos bradicardia, informamos ritmo sinusal, y resulta que puede no serlo. Siempre hay que mirar la onda P, sobre todo que en D2 sea positiva. Otro ritmo que uno lo mira rápido, dice 52 latidos por minuto, una bradicardia sinusal, pero cuando miramos un poquito más detallado, esto es de una tira de un Holter, en realidad no hay ondas P. Acá el nódulo sinusal no podemos saber cómo está o si está trabajando porque no hay despolarización auricular, son todos ventrículos, y esos ventrículos probablemente están haciendo este ritmo, sea un ritmo de escape, como les decía, de la unión AB o del haz de His, porque los QRS son angostos, es decir, del nódulo AB o del His para abajo conduce muy bien, pero no tiene una frecuencia adecuada a lo que habitualmente vemos, que es más de 60 con onda P antes del QRS. Otro trazado que a veces podemos ver, acá hay unos QRS ancho que a veces informamos como extrasístole, en realidad no son extrasístoles, se llaman también ritmo idioventricular, son latidos que están naciendo en alguna rama debajo de las de His, por eso son anchos, pueden nacer del lado derecho, del lado izquierdo, simulan bloqueos de rama, y de repente aparece un latido con una onda P que lo captura el ventrículo y conduce muy bien. Se ve que hay otro trastorno de conducción abajo, pero esto me muestra que cuando aparece la onda P sí conduce. Y luego el nódulo sinusal queda como inhibido, acá aparece de nuevo, y se manifiesta sobre todo este ritmo idioventricular. Esto suele verse en pacientes que están recién revascularizados post-infarto. Perdón, el ritmo idioventricular se considera un ritmo benigno. Las pausas o paros sinusales como manifestación de enfermedad del nódulo sinusal, generalmente hablamos de pausas importantes, significativas, cuando duran más de 3 segundos. Pero puede haber otras pausas que no llegan a 3 segundos, que pueden dar síntomas de mareo, o a veces simplemente una ausencia del latido. Hay pacientes que son muy sintomáticos, y se asustan porque sienten que el corazón se para, pero en general no tienen mayor trascendencia clínica, salvo que sean demasiado prolongadas, de nuevo el ventrículo queda parado, con lo cual no hay
contracción, no hay irrigación de los órganos y eso puede dar sobre todo mareo, síncope. Acá tienen un ejemplo, de nuevo una tira de un Holter, viene un ritmo sinusal aparentemente, tiene P, QRS, P, QRS, y de repente hace un paro, una pausa o un paro, lo que ustedes quieran, que es bastante importante, de 2.7 segundos. Esto puede generar síntomas de mareo. Y como ustedes ven acá, no hay onda P, lo que escapa es el nódulo AB o las de His porque el QRS es angosto. Este parece un latido sinusal capturado, eso se llama escape y captura, no vamos a hablar mucho, pero en principio si yo veo estas pausas prolongadas y después este latido sinusal inmediato, esto sería indicación de marcapasos porque es una enfermedad del nódulo sinusal significativo. La incompetencia cronotrópica como evidencia de disfunción del nódulo sinusal. Cuando hablamos de incompetencia cronotrópica, básicamente lo que estamos diciendo es que el corazón es incapaz de aumentar la frecuencia cardíaca de acuerdo a las necesidades del cuerpo en ese momento. Eso suele más o menos registrarse para tener una fórmula y darle un número. Solemos usar como evidencia de incompetencia cronotrópica, 220 es menos la edad, que eso suele dar la frecuencia cardíaca máxima que un corazón puede alcanzar. Yo tengo 53 años, 220 menos 53, no hagan mucho cálculo, pero eso sería la frecuencia máxima mía. Si yo en una prueba ergométrica no alcanzo ese 100% que debiera mi edad, e incluso alcanzo menos del 80%, y me canso y tengo síntomas, puedo decir que tengo incompetencia cronotrópica. Es básicamente no alcanzar la frecuencia cardíaca esperada para la edad. Ponemos un número, 80% de la frecuencia cardíaca esperada para la edad. Otras veces la incompetencia cronotrópica se manifiesta como un retraso en alcanzar esa frecuencia cardíaca. No siempre es patológica, se puede dar en pacientes entrenados, pero si provoca síntomas, sí se considera patológica. Y por último, como manifestación de disfunción del nódulo sinusal, tenemos el síndrome de bradicardia-taquicardia, como su propio nombre lo indica, hay episodios de bradicardia o de taquicardia primero. Esa taquicardia de cualquier origen, generalmente auricular o supraventricular, inhibe al nódulo sinusal y cuando la taquicardia corta de golpe, el nódulo sinusal demora mucho en retomar el comando. Eso se llama tiempo de recuperación del nódulo sinusal prolongado. Eso hace que después de la taquicardia haya bradicardias extremas que muchas veces dan síntomas importantes, entre ellos, por ejemplo, síncope. Una de las causas más comunes y que a veces agrava esto son los fármacos antiarrítmicos. Si yo tengo un paciente con fibrilación auricular y le doy amiodarona y beta bloqueantes y el paciente igual hace la fibrilación auricular, cuando corte esa arritmia, al estar con tanta droga, el nódulo sinusal probablemente salga lento y eso provoque más síntomas. Este es un ejemplo de una taquicardia y sale con una pausa muy significativa, un ritmo de escape de la unión, de hecho no hay onda P, una pausa de más de 3 segundos generalmente suele ser indicación de marcapasos. El síndrome taquibradi, si es sintomático, si tengo síncopa, si tengo mareo fuerte de golpe después de palpitaciones, suele ser indicación de marcapasos. Otro ejemplo de taquibradi, tengo una taquicardia de 130, 140 latidos por minuto, corta, y el ritmo de escape es generalmente muy bajo. Como ven acá tampoco hay onda P, son ritmos de la unión. El nódulo sinusal está totalmente inhibido. Esta es una consulta reciente, el paciente está internado de hecho, donde se consulta en principio por bloqueo AB. Si uno dice bloqueo AB, tiene que haber aurículas que no logran pasar al ventrículo. Acá no se ve ninguna aurícula bloqueada. En realidad es un ritmo muy bajo de escape de la unión o de alguna hemirrama, porque es un QRS relativamente agosto, y justo se registra un episodio de taquicardia supraventricular, corta y sale este ritmo extremo. Esto es un síndrome taquibradi, es una paciente especial. La idea es poder estimularlo, se va a poner un marcapaso, estamos discutiendo qué tipo de marcapaso, para poder aumentar este ritmo bajo y poder darle drogas para el ritmo alto.
Esa es la dificultad del síndrome Tachy-Brady. Es muy difícil de manejar con drogas. Generalmente se pone marcapaso y droga. El marcapaso para manejar la bradicardia y drogas para manejar la taquicardia. Esto en cuanto a las formas de presentación de la disfunción del nódulo sinusal. En cuanto a los bloqueos de conducción AB, vamos a hacer un mínimo repaso de qué estamos hablando en conducción AB. Ustedes recuerdan el nódulo sinusal, luego hay una pequeña pausa a través del nódulo AB y aparece el QRS. Entre el inicio de la onda P y el inicio del QRS es lo que medimos como intervalo PR. Ese intervalo PR normalmente tiene como duración 5 milímetros, 5 cuadraditos pequeños o un cuadradito grande. Puede tener eso como máximo, generalmente es menos. Si tiene más de 5 cuadraditos pequeños o un cuadradito grande, que son 0,20 segundos o 200 milisegundos, estaríamos en presencia de un retardo en la conducción de la aurícula al ventrículo. Eso es lo que llamamos bloqueo de conducción aurículo-ventricular. De nuevo, onda P, QRS, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, debe haber menos de 5 milímetros o de un cuadradito grande. Este es un ritmo normal, estaría todo perfecto. Cuando se prolonga más de 200 milisegundos, de 0,20 segundos, bloqueo auriculoventricular. Ahora, en la conducción esta demorada entre la aurícula y el ventrículo puede ser una demora parcial o un bloqueo total. Esos hablamos de bloqueos AB de distintos grados, que ya lo vamos a ver, según la capacidad del latido supraventricular de pasar hacia los ventrículos. Generalmente las causas más comunes son fibrosis en el sistema de conducción, la cardiopatía isquémica también es muy frecuente, y muchas veces los medicamentos o aumento del tono vagal en un chico entrenado se pueden ver distintos grados de bloqueo AB y no significa para nada que sean patológicos. Perdón. Entonces vamos a clasificar los bloqueos de conducción AB en 3 grados. El primer grado es el que vamos a ver ahora, es un bloqueo auriculoventricular parcial, donde todas las ondas P logran llegar al ventrículo y despolarizarlo. Pero el tiempo entre el principio de la onda P y el inicio del QRS es mucho mayor de 5 cuadraditos chiquitos o un cuadrado grande. Acá hay un ejemplo de bloqueo AB de primer grado. Si ustedes se fijan, la onda P inicia acá, el QRS acá, y hay mucho más de un cuadradito grande. Entonces, esta demora entre el paso de la aurícula y el ventrículo, pero donde todos los latidos auriculares logran conducirse hacia el ventrículo, es lo que llamamos bloqueo AB de primer grado. Otro ejemplo, entre el inicio de la onda P y el inicio del QRS, mucho más de 5 milímetros, pero todas las ondas P logran conducirse hacia el ventrículo. Esto se llama bloqueo AB de primer grado. En cuanto a los bloqueos AB de segundo grado, acá ya empieza a haber algún latido auricular que no logra llegar al ventrículo. Algunos sí, algunos no. Eso se llaman bloqueos AB de segundo grado. Y la forma en que los hace nos permite clasificarlo en 2 tipos. Hay un tipo 1 o bloqueo AB de tipo Wenckebach, decimos, o Wenckebach, como ustedes quieran, donde hay un retraso progresivo de la conducción de la aurícula al ventrículo hasta que en un momento una onda P no logra pasar. Luego de este latido que se bloquea, el PR, o sea, la próxima aurícula va a pasar al ventrículo, de nuevo corto, es un ciclo que se repite. Primero corto, luego se va prolongando, se bloquea y vuelve corto, y se va a ir prolongando, se bloquea y vuelve corto. Tiene un patrón que eso es lo que tenemos que mirar siempre cuando vemos alguna irregularidad, es decir, no es un bloqueo AB de tipo Wenckebach. Se va prolongando el PR hasta que una P no logra conducir y el siguiente PR vuelve a ser corto. Acá tenemos un breve ejemplo donde el PR parece normal o está en el límite, luego, permítanme agrandarlo un poquito, la onda P se despega un poco más del QRS
y la siguiente onda P no conduce. La próxima vuelve a conducir al ventrículo, pero ya de nuevo con un PR corto, la siguiente con un PR largo, y la próxima no conduce. Este es un ejemplo de bloqueo AB de segundo grado, tipo 1, le llamamos, o Benkeback. Generalmente el Benkeback es benigno. En este caso, justo puse un ejemplo que no es tan benigno porque tiene otros trastornos de conducción, bloqueos de rama, eso ya vamos a ver. Y acá, como vemos, el Benkeback se está produciendo a baja frecuencia, decimos, un ritmo sinusal de 300, 150, 100, 75, 60 latidos por minuto. Generalmente el Benkeback es muy nocturno o se produce a muy alta frecuencia en gente joven. Este paciente tenía otros problemas. Otro tipo de Benkeback que a veces cuesta verlo, esto es una tira de Holter, en un momento que tiene aparte una taquicardia, pero si ustedes se fijan, este PR es más corto que el siguiente, este PR es más corto que el siguiente, se va prolongando de a poquito, acá está metida la onda P, es difícil de ver, acá está metida la onda P porque cambia la onda T, yo sé que ahí hay algo que es la P, y después se bloquea y corta. Este es un Benkeback en taquicardia. Otro tipo de bloqueo AB de segundo grado, donde decíamos que algunos latidos pasaban y algunos no, es el MOVIS 2 o bloqueo AB que habitualmente decimos 2-1, pero puede ser 3-1, 4-1. Lo que acá se ve es un PR estable, una P bloqueada, luego otro PR idéntico al anterior, estable, una P bloqueada, otro PR que conduce hacia el ventrículo, otra P que conduce hacia el ventrículo con PRs estables. Es decir, una P está pasando al ventrículo y otra onda P no. Eso es lo que llamamos bloqueo AB 2-1. Este es el mismo paciente anterior que hacía Benkeback. Después el señor tuvo la delicadeza de hacer un bloqueo AB 2-1 para que no discutamos si era benigno o maligno. Acá tienen una onda P, un QRS. Una onda P, no hay QRS. Una onda P, QRS, onda P, no hay QRS. Cada 2P hay un QRS, por eso decimos bloqueo AB 2-1. Cada 2P, un QRS. Otro ejemplo en un Holter, donde hay onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, no hay QRS. Acá se ve mejor. P, QRS, P. PQRS, P, PQRS. Es un bloqueo AB, en este caso intermitente, 2-1. Esto se le da importancia, generalmente tienen enfermo el trastorno de conducción, ya vamos a ver la conducta, pero este paciente muy probablemente requiere un marcapasos. Otro ejemplo, PQRS, acá a veces creemos que la onda U, hay forma de saber que no. PQRS, PQRS, es un bloqueo AB 2-1. Esto más de lo mismo. Y por último tenemos los bloqueos AB de tercer grado o completo. ¿En qué me diferencia del segundo grado? Que acá ningún latido auricular logra atravesar el sistema de conducción para llegar al ventrículo. Entonces tengo las aurículas por un lado y los ventrículos por otro, totalmente disociados. Las P van a estar a un ritmo probablemente estable, y los QRS a otro ritmo más lento, también estable. Entonces tengo más aurículas que ventrículos, dos ritmos estables y paralelos, eso me define lo que es el bloqueo AB completo. Este ritmo suele ser peligroso y hay que tomar en general conducta urgente. Este es un paciente del hospital donde a veces uno cree que puede estar conduciendo, parece 2-1, pero los PRs se van, parece prolongando, en realidad no hay un PR fijo, y si uno tomara un papelito y midiera de un latido al otro, si uno se aleja incluso un poquito de la imagen, ve que los ventrículos en realidad están a un ritmo fijo y las aurículas a otro ritmo también fijo. Más aurículas que ventrículos, dos ritmos fijos paralelos, es un bloqueo AB completo. Este es un ejemplo un poco más claro. Aurícula, aurícula acá metida, aurícula, 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 aurícula. Tengo muchas aurículas y los ventrículos a un ritmo mucho más lento, estable.
Esto también es un bloqueo AB completo. Más aurículas que ventrículos. Ritmos estables, regulares, pero de distinta frecuencia. Eso habla de disociación AB. Eso es diagnóstico de bloqueo AB completo. Un breve resumen para ir cerrando esto. Ritmo normal, PQRS, conducción 1-1, decimos, de aurícula al ventrículo, con un intervalo PR normal, menor de 5 milímetros, un cuadradito grande, o 0,20 segundos. Del primer grado se prolonga la conducción de la aurícula al ventrículo, pero todas las aurículas logran llegar al ventrículo. Todas las aurículas logran llegar al ventrículo. En el bloqueo de AB de segundo grado, algunos latidos pasaban y otros no. Depende de cómo lo hagan, nos define qué tipo de segundo grado es. Cuando la prolongación es progresiva hasta que una P falla, hablamos de Mobitz 1 o Benkeberg. Bloqueo AB de segundo grado, Mobitz 1 o Benkeberg. En cambio, cuando las aurículas fracasan de golpe la conducción hacia el ventrículo, no hay una prolongación progresiva del PR, hablamos de MOBIS 2, generalmente 2-1, este tiene otra trascendencia clínica porque suele ser más grave. Y el bloqueo AB completo, tengo dos ritmos regulares, distintos, con más aurícula que ventrículos, eso hace la definición de bloqueo AB completo. Como breve resumen, 3 grados de bloqueo, primer grado pasan todos, segundo grado algunos se queda, tercer grado no pasa ninguno. Los bloqueos AB de primer y segundo grado son parciales, el tercero es completo. El de primer grado rara vez es sintomático y en general no requiere tratamiento, es importante saberlo. A veces vienen derivados para marcar pasos por bloqueo AB de primer grado, pero uno ve que tiene coherencia angosto, estructuralmente sano, no requiere otras drogas como beta bloqueante porque no es isquémico, etc. Entonces ese paciente probablemente yo lo pueda seguir. Hay trabajos que tienen seguimiento de bloqueos AB de primer grado bien significativo de más de 20 años y no se bloquean completo. Bloqueo AB de segundo grado, MOBIS 1, suele ser fisiológico, es el Benkeberg que decíamos que se va prolongando de a poco. En general, tampoco se tratan, salvo ese que vimos un ejemplo de un Benkeberg a muy baja frecuencia, que después terminaba en bloqueo 2-1 y era muy sintomático, pero en general no se trata, se ve en personas jóvenes. El bloqueo AB de segundo grado, MOBIS 2, donde se fracasa de golpe la conducción AB con PR estables previos, o hace 2-1, al igual que el bloqueo AB de tercer grado completo, generalmente requieren el implante de marcapasos. El bloqueo AB completo es una emergencia en electrofisiología, se debe derivar inmediatamente porque corremos el riesgo de que deriven arritmias más graves y paro. En cuanto a los bloqueos de rama, ya les prometo que va a ser corta la tortura. ¿De qué hablamos cuando hablamos de bloqueo de rama? Básicamente, perdón, acá me faltó una diapositiva, es cuando está impedida la conducción en algunas de las ramas por debajo de las de His. Recuerden, cuando veíamos anatomía, tengo el nódulo auriculoventricular, salen las de His y luego se divide en dos ramas. Una rama derecha para el ventrículo derecho y una rama izquierda para el ventrículo izquierdo. La rama izquierda a su vez se subdivide en otras hemirramas, las más comunes hablamos de anterior y posterior. Hay ramos intermedios, hay otros ramos que no vienen al caso para la charla esta. Entonces, si alguna de esas ramas se ve impedida de transmitir la conducción, es lo que hablamos de bloqueo de rama. Vamos a ver que puede bloquearse la rama derecha o puede bloquearse la rama izquierda. O pueden bloquearse los distintos fascículos de la rama izquierda, entre ellos el anterior y el posterior. Normalmente, cuando el ventrículo se despolariza, empieza desde el lado izquierdo y luego rápidamente viaja por el sistema de conducción en forma simétrica para el lado izquierdo y el lado derecho. Por eso los QRS suelen ser angostitos. Si la despolarización se hace por vía normal, el sistema de conducción es tan rápido que activa todo el ventrículo a la vez y eso eléctricamente se traduce en un QRS angosto. ¿Qué pasa si yo tengo bloqueada alguna rama de este sistema de conducción? Por ejemplo, si yo tengo bloqueada la rama anterior del lado izquierdo,
la despolarización, perdón, va a viajar normalmente por la rama derecha, normalmente por la hemirrama posterior, va a producir una pequeña activación en la cara inferior por esta conducción hacia abajo, y luego se va a activar el ventrículo, pero ya no de la manera normal, porque la hemirrama está cortada, se va a activar el resto del ventrículo, llevando un vector muy grande desde abajo hacia arriba. Por eso, el hemibloqueo anterior izquierdo, uno ve QRS en la cara inferior predominantemente negativos, y en D1 y ABL, que ven el corazón desde el lado izquierdo y lateral, predominantemente positivos. Eso me cambia el eje normal. Recuerden que el eje normal habitualmente teníamos D1 positivo y ABF positivo, porque el eje normal viajaba hacia el lado izquierdo, pero entre las dos hemirramas, porque se activaban simultáneamente. Acá no. Tengo primero positivo en cara inferior y luego un gran vector negativo que se aleja. Por eso me da QRS predominantemente negativos. Cuando se bloquea el fascículo posterior es al revés. El lado derecho despolariza normal, la hemirrama izquierda empieza a despolarizar y luego tiene que activar ese ventrículo que no se activó porque estaba bloqueada su rama, llevando un vector bien hacia la derecha, hacia abajo, lo cual va a dar QRS predominantemente negativos en la cara lateral y muy positivos en la cara inferior. Me cambia el eje, me lo lleva a más de 90 grados, 120, 140 sería esta altura. Entonces, los hemibloqueos, como lo llamaban Rosenbaum, la gente que lo describió, que son argentinos, o bloqueos fasciculares, como se llaman ahora, básicamente alteran los tiempos de repolarización muy poco, pero sobre todo los ejes. Entonces, para hacer diagnóstico de bloqueo, entre lo primero que tengo que ver, que el eje no esté desviado, ya sea izquierda o derecha, y luego algunos pequeños detalles como la presencia de Q en D1 y la R en ABF para separar de otras patologías isquémicas, por ejemplo, hipertróficas. Pero básicamente los hemibloqueos se manejan por el eje. Entonces, un hemibloqueo anterior izquierdo, decíamos que cortada la hemirrama izquierda, conduce por la posterior y luego se activa la anterior, me lleva el eje bien a la izquierda entre menos 45 y menos 90 grados, arriba del cero. Hay un QR en ABL, esto que hablábamos que hay una pequeña Q, porque primero se activó para acá y luego se fue hacia allá, y la duración del complejo suele ser angosta, menos de 120 milisegundos. Este es un ejemplo donde podemos ver D1, D2, D3, R, L y F. Miren F, totalmente negativo, hay un vector que se está alejando de la cara inferior, lo mismo D2 y D3, y miren D1 y ABL, bien positivos, es decir, que este vector de activación se está yendo desde abajo hacia arriba. Y con los pequeños detalles que son importantes, en ABL una pequeña Q igual en D1, que hacen la confirmación de que esto es un hemibloqueo anterior izquierdo. Es muy común, sobre todo en pacientes hipertensos, por la hipertrofia del ventrículo izquierdo, estrangula, por así decirlo, la hemirrama anterior, que es finita. En cambio, la hemirrama posterior es mucho más gruesa, mucho más resistente y rara vez se bloquea. El hemibloqueo posterior izquierdo, como lo llamamos habitualmente, bloqueo fascicular posterior izquierdo, exactamente al revés. D1 negativo, ABF positivo, el eje se va entre más 90 y más 180 grados, de acá para acá se desvía la activación. Tiene una RS pequeñita en D1 y ABL, una R pequeña, una S grande, y en ABF lo contrario. Este es un ejemplo de un hemibloqueo posterior izquierdo. La verdad, he visto uno en mi vida. Generalmente los que veo de mi bloqueo posterior izquierdo están asociados a otro trastorno de conducción, pero este es un ejemplo de cómo el eje D1 lo ve medio negativo, o sea, se le está alejando al brazo izquierdo, y ABF, D2 y D3 francamente positivo. El vector está yendo de izquierda a derecha y bien hacia abajo. El resto de la conducción es normal. Cuando hablamos de bloqueos de rama, acá ya los trastornos son mucho más significativos. Por ejemplo, en el bloqueo de rama derecha, lo que yo tengo es que el lado derecho no se despolariza cuando viaja la conducción de arriba hacia abajo.
Entonces se despolariza primero el ventrículo izquierdo y luego el ventrículo derecho por miocardio, digamos así, ordinario, no por el sistema de conducción normal. Eso retrasa la activación de los ventrículos, eso hace que los QRS sean anchos y tienen unas características electrocardiográficas generalmente muy clásicas. El bloqueo de rama derecha, como yo tengo una primera activación desde la izquierda, B1, que lo está viendo de frente, va a dar una pequeña onda positiva. Luego, toda la activación se va hacia la izquierda, porque la masa ventricular izquierda es más grande y porque la rama derecha no trabajó. Entonces se activa todo el ventrículo izquierdo, lo cual en B1 va a haber la cola del vector, o sea, negativa la deflexión, y B6 francamente positiva. Y como luego se activa el ventrículo derecho por miocardio ordinario, B1 vuelve a ver una onda positiva y B6 en cambio ve una onda lenta que se le aleja, con lo cual va a ser una onda negativa. Esto se llama RSR', donde la segunda R siempre debe ser mayor que la primera para decir que esto es un bloqueo de rama derecha clásico. Asimismo, en B6 y en D1 igual, se ve una S profunda, después de la R se llama S, y suele ser incluso no tan finita como este ejemplo, ya vamos a ver algunos ejemplos, mucho más lenta porque el sistema de conducción, de nuevo, no es funcionado y la despolarización viene por miocardio ordinario. Un ejemplo de bloqueo de rama derecha, este paciente aparte tiene otros trastornos eléctricos y de conducción, pero miren ustedes B1 cómo tiene, perdón, déjenme ir a lo clásico. Tienen una pequeña R, luego se aleja el vector hacia la izquierda y viene todo de nuevo hacia la derecha. Las orejitas de conejo que habitualmente le dicen en B1 hacen el diagnóstico de bloqueo de rama derecha. Y miren abajo, B6, como la última parte de la despolarización es lenta, da S profunda, igual acá en D1, da S profunda, eso confirma el bloqueo de rama derecha. Otro bloqueo de rama derecha, orejita de conejo, siempre una caída, la otra levantada, RSR', esto es un bloqueo de rama derecha, y B6, S profundas, acá bastante profundas porque además tiene otros trastornos, son pacientes en general enfermos, pacientes con cariopatía, en Chagas se ve mucho esto, pero también se puede dar un bloqueo de rama derecha incluso de nacimiento y tener una sobrevida perfectamente normal. Generalmente traducen enfermedad del sistema de conducción, traducen miocardiopatía, pero no es absoluto. Otro bloqueo de rama derecha, orejita de conejo, una caída, la otra levantada, B6, la última parte lenta, D1, la última parte lenta. Esto es un bloqueo completo de rama derecha. QRS de más de 120 milisegundos o más de 3 cuadraditos chiquitos. Es un bloqueo de rama derecha. En cuanto al bloqueo de rama izquierda, perdón, de nuevo, la Perdón, despolarización. lo estaba Sí, interrumpiendo. Se, ¿qué se pasó? corta mucho. Lo estamos viendo muy entrecortado, o quizás es mi internet. A ver allí. A ver, aguántame un segundito. Ahora lo escucho bien. Ya pregunto. Deme un segundito, por favor. A ver si me escucha ahora. Perdón, No hay problema. no tengo nada conectado y estoy al lado del módem. Ya más que esto, Más se que eso complicó. no. Ahí está. No, vamos, vamos. Ahora estamos de Se ve 10. bien, Seguimos nomás. se escucha bien acá. Listo, Yo déjenme creo que guardar. vamos bien. Es usted, es usted. Gracias. Bueno, perdón, ya estamos terminando, son las últimas diapositivas. El bloqueo de rama izquierda, ¿qué significa? El lado izquierdo del corazón no se activa cuando viene el impulso desde arriba, entonces se activa primero el lado derecho y luego esa corriente va a viajar hacia el lado izquierdo para activarlo, porque definitivamente se activa todo el corazón, solo lo hace de una manera no tan sincrónica.
¿Esto cómo se traduce? B1 puede ver una pequeña aérea, una pequeña ondita chiquitita, pero como el ventrículo izquierdo de nuevo es tan grande y toda la activación va a ir por miocardio ordinario hacia la izquierda, hay un vector muy grande que se va a ir hacia atrás hacia la izquierda, por lo cual B1 generalmente ve complejos bien negativos y B6 muy positivos, totalmente positivos. Los QRS suelen ser anchos, aberrantes, porque de nuevo me voy activando por el sistema, perdón, no estoy activando el sistema de conducción normal que es rápido, voy por miocardio ordinario y ese miocardio ordinario se activa lentamente ensanchando los QRS. Vamos a ver algunos ejemplos. B1, hay una pequeña R y luego todo se le aleja a B1, que está acá adelante a la derecha. Todo se le está yendo, por eso ve unos complejos grandes, anchos y totalmente negativos. En cambio, B6 ve todo venirse. Entonces son todo positivos los complejos con ensanchamiento. Siempre tengo que tener más de 120 milisegundos porque de nuevo voy por miocardio ordinario, es lento, le cuesta activarse a ese corazón, despolarizarse, entonces me va a ensanchar los QRS. Otra característica que tiene el bloqueo de rama izquierda es que suele tener el ST, o sea, el segmento entre el final del QRS y la onda T, oponente al complejo, decimos. Si el QRS es negativo, el ST va a estar positivo, va a ir hacia arriba. Y lo mismo la onda T. La onda T suele ser oponente al QRS. Este paciente, por ejemplo, acá tiene algo que no es habitual, donde la onda T va en el mismo sentido del QRS, eso debe alertar hipertrofias, puede alentar incluso enfermedad coronaria, es algo que prestamos atención de que normalmente el bloqueo de rama izquierda puro, sin cardiopatía estructural asociada, suele tener los complejos en un sentido y el ST y la onda T en otro. Otro bloqueo de rama izquierda, B1 ve todo negativo, se le está alejando, se va todo hacia la izquierda, y B6 todo positivo. Imagen de bloqueo típico de rama izquierda. Otro bloqueo de rama izquierda, acá ya me llaman la atención otras cosas, de nuevo, negativo B1. Miren, B6 ya no es totalmente positivo, hay algunas partes negativas. Este trastorno de conducción tan marcados con QRS anchos en ABR, muy anchos en B5, B6, habla de una enfermedad mucho más marcada que si ustedes miran este electro. Este paciente en realidad lo que tiene es enfermedad de Fabry, una miocardiopatía hipertrófica severa que está produciendo trastorno de conducción, pero también tiene muy alterado su miocardio. Entonces, ¿todos los bloqueos de rama izquierda son iguales? No. Siempre el contexto clínico nos ayuda mucho a identificar el valor que le podemos dar al bloqueo. Otro bloqueo de rama izquierda, negativo en B1, positivo en B6, todo el vector se está yendo hacia el hombro izquierdo, no tiene mucha otra trascendencia este electro. Esto es lo que llamamos aberrancia. ¿Qué pasa? Puede ocurrir que los latidos sean normales, finitos, y en un momento empiecen a ensancharse. En este caso es dentro de un ritmo sinusal, pero puede suceder que un extrasístole supraventricular nace arriba, se adelantó al paso normal del otro latido sinusal que tenía que venir, este se adelanta, baja por el sistema de conducción y resulta que el sistema de conducción no terminó de recuperarse del latido anterior. Como no terminó de recuperarse, este latido que está bajando lo encuentra afectado. En este caso, lo que ha encontrado es la rama izquierda que no terminó de recuperarse, entonces conduce como bloqueo de rama izquierda, pero no es un bloqueo de rama izquierda fijo. En este caso es dinámico y muchas veces dependiente de frecuencia. Eso es lo que llamamos conducción aberrante. El bloqueo de rama es bloqueo de rama, solo que depende de la frecuencia cardíaca para que ésta se produzca. Y hay otros casos, por ejemplo acá B1 es positivo, yo diría es un bloqueo de rama derecha, pero miro B6, no está la S profunda, parece más de un bloqueo de rama izquierda, el eje totalmente desviado hacia la izquierda,
Esto alguna vez lo llamamos bloqueo de rama derecha enmascarado estándar, no se acuerden eso. Tiene bloqueo AB de primer grado. Cuando no logro definir exactamente qué bloqueo tiene, es lo que llamamos retraso no específico o inespecífico de la conducción intraventricular. Siempre se asocian a cardiopatías severas, se ve mucho en cardiopatías congénitas. Esto me tiene que llamar la atención porque suelen ser pacientes con enfermedad cardíaca severa. Un breve resumen que lo pongo para que les quede de machete, más o menos de lo que hablamos. Con bloqueos de rama y sobre todo con bloqueo de rama izquierda, a veces es muy difícil decir que un paciente se está infartando. De hecho, muchas veces se derivan pacientes con bloqueo de rama izquierda como si fueran infartos. A lo mejor le hice un electro porque le dolía un dolor precordial, que puede ser una condritis. El paciente tiene rama izquierda y lo tengo que derivar, está bien, si le duele el pecho y tiene rama izquierda, pero es difícil identificar en bloqueo de rama izquierda si un infarto o un bloqueo de rama izquierda previo, porque tiene muy alterada el ST y tiene generalmente las T también alteradas. La repolarización se altera completa, entonces no sé si es un infarto, un bloqueo de rama izquierda. Hay algunos criterios, lo pongo acá para que les quede, que se llama criterio de Esgarbosa, en una mujer de Brasil la que lo describió, que mide algunas cosas dentro del bloqueo de rama izquierda para sospechar infarto. Le aclaro que en general los usamos, pero muy poco, porque la clínica es soberana, hoy tenemos la troponina, pero pueden preguntarse cómo hago el diagnóstico en un marcapasos. Esto se ve en marcapasos y bloqueo de rama izquierda de infarto con un electro tan alterado. Una cosa es que el ST hacia concordante, es decir, el segmento ST está hacia arriba en un QRS hacia arriba, la onda T hacia arriba. Todo concordante debe hacer sospechar que ese paciente que le duele el pecho puede tener un evento coronario. Cuando el segmento ST está supradesnivelado más de 5 milímetros en B1, tengo que sospechar que ese paciente puede tener un evento coronario. Y el infradesnivel en B1, B2, B3, esto es un gran marcador de riesgo de evento coronario en paciente con bloqueo de rama izquierda o marcapasos. Después hay otros pequeños criterios que quedan acá, pero los criterios de Esgarbosa lo van a ver mucho los que lo que quieran profundizar en esto, y son criterios para identificar infarto en paciente con bloqueo de rama izquierda o marcapasos. Terminamos. Las arritmias en verdad que parecen un reto muy grande, a veces uno se niega directamente, no, esto no es para mí, esto es grave. No siempre son graves, de hecho son una minoría. No contamos con todos los recursos siempre, y a veces nosotros mismos nos desanimamos por lo que sé de electrocardiograma. Repasando, intentando, esto se puede aprender, lo podemos aprender, lo hemos aprendido nosotros, lo puede aprender cualquiera. Es un poquito de dedicación y siempre se puede consultar a alguien en caso de que algo no me esté cerrando. Ustedes tienen una red muy grande, muy amplia y entiendo que funciona muy bien para hacer consultas. Estamos en el hospital, lo que ustedes quieran, pero se puede actuar, hay muchas cosas que se pueden resolver en el lugar que estamos, con los pocos recursos que tengamos. Entonces no siempre es correr, no siempre es alertar a la familia, porque muchas veces esas arritmias son benignas. Y las arritmias benignas a veces ni siquiera merecen tratamiento, porque las podemos hacer malignas por el mismo tratamiento que le damos. Entonces, tratar de aprender siempre ayuda. Esperemos que lo hayamos podido ayudar. Ha sido una charla por ahí un poco compleja o larga, pero siempre queda a disposición de ustedes el PDF y el teléfono, lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Hola, Doc. Excelente. No, no, ha sido muy clara la clase. Tenemos que saber que electrocardiograma no, hay que prestar atención y sí, cuesta un poquito, no es fácil. Cardiólogos que estudian 4 o 5 años y hacen subespecialidades para tratar de entender, e inclusive cuando estamos en el servicio y tenemos electros complejos, nos empezamos a llamar y decir, che, ¿a vos qué te parece? ¿Qué viste acá? Y entramos a medir al mejor estilo como si todos estuviéramos aprendiendo. Creo que esa es parte del aprendizaje, de saber que siempre nos podemos confundir y que podemos estar atentos y acompañarnos y compartir el electro y decir, a ver, ¿qué opinás vos? Eso me parece lo más productivo y la mejor manera de crecer. Así decía mi jefe, siempre lo repito, lo importante ¿Yo no es estoy saber todo, tildada o es? sino lo importante no es saber todo, sino tener el teléfono del que sabe.
Así que siempre podemos buscar ayuda, eso, nadie sabe todo. En esto nadie sabe Es todo, hay que empezar, comprometerse, intentarlo, pues reconocer lo normal es lo primero. Si algo no es normal, cierto. consulto, pero esa es la clave. Y después uno se empieza a acomodar, es por ese angosto, es ancho, eso ya cambia un poquito la cosa. Si es angosto, me tranquilizo un poquito. Si es ancho, consulto. Si es extremadamente lento, pregunto. Pero de a poco uno se acomoda. Lo importante es saber sacar la frecuencia, reconocer un ritmo normal y que un QRS no es normal. Y de ahí ya algo voy a alertarme, ¿no? Se empieza de a poco. Sí, genial. Y cuando estamos aprendiendo, también es importante, o cuando tenemos algunas dudas, no dar diagnósticos. Eso me parece tan importante, eso yo también aprendí, creo que a todos nos ha tocado pasar por esta experiencia en la que nosotros le decimos al paciente, sí, tiene un infarto, sí, tiene un bloqueo, sí, me parece que es para marcapaso. Y no, yo he aprendido que debemos ser más cautelosos, que debemos decir, algo no está bien, vamos a mandar al especialista, vamos a hacer otra consulta, no me parece que vamos algo que nos descompensa, lo vamos a rápidamente tratar de solucionar. Si es algo que no impresiona que lo descompense, tenemos tiempos. Lo importante es que tampoco generemos el estrés en el paciente de algo que después no se lo sacamos de la cabeza y bueno, el diagnóstico lo hacemos generalmente con el especialista. Pasa que a veces nos mandan el paciente para ponerle un marcapaso. Y voy a decir, ¿le pidieron tiroides? No, tengo un pacientito que es papá de una colega que realmente su tiroides estaba horrible, creo que tenía una TSH de 20 y pico, con 40 latidos por minuto, le pusieron T4 y se salvó del marcapaso. Pero ya venía con indicación del marcapaso, venía para que le ponga el marcapaso. Yo Claro. no soy técnico, yo soy médico. Opino y si no estoy de acuerdo no lo hago. Pero es comprometedor al colega que uno le deriva, ya dándole el diagnóstico, la conducta, ¿para qué lo derivas? Hacelo vos. Entonces, hay cosas que es verdad. Cuando uno pregunta, Es trabajar en tratar de equipo. no Es trabajar. trabajar en equipo, decir, mira, tengo mis dudas, yo no tengo problema de decirlo, de hecho, derivo mucha gente por eso. Sí, Tengo mis dudas, esto no me cierra, vamos a ver a alguien que sabe más, o que no, que yo creo que sabe más, capaz que no sabe más, pero preguntemos, tengamos otra opinión y de ahí vemos y definimos la conducta. Pero si lo mandan ya con la conducta tomada, a veces es difícil porque la gente viene pensando una cosa y se va con otra cosa en la cabeza y ya a quién le creo, a quién no. Trabajar claro. juntos, decir, esto, mira, me parece que merece otra opinión y respetemos la opinión. Eso me pasa habitualmente, por eso lo recalco. Lo otro que vemos es Esta es que llaman a una urgencia, le hacen un electro en urgencia y no le dan el electro al paciente. Perdóneme, pero lo tengo que decir por si hay alguien de una urgencia acá. ¿De qué te sirve el electro en el bolsillo? Le sirve mucho al paciente, porque si él me está contando un evento agudo, yo necesito verlo al electro, porque puedo interpretarlo quizás de otra manera. Entonces pasa que en las ambulancias le hacen un electro y no le dan al paciente. Entonces después el paciente concurre a la consulta, pues lo han mandado urgente al cardiólogo. Mostrame el electro. No, no me lo han dado. El electro hay que hacerlo y hay que compartirlo, sobre todo con el paciente, porque es del paciente, para que todos podamos después trabajar sobre eso. bien, Perdón, quería bien, decir, porque sé que exacto. hay gente de todos los No, servicios. es muy importante que el electro con arritmia, tuve la arritmia, resolvió, se pasó en la guardia, se lo doy al paciente, se lo lleva a la consulta por consultorio al especialista, se lo doy. Así es. Exactamente eso necesita verlo. El que el paciente diga tuve palpitaciones no me da ninguna orientación, Exacto. sino la tira del electro. Sí, Bueno, señor. Doc, Sí. no veo preguntas. Hay alguien que, hay unos comentarios del tema del audio. Me parece que era yo la que tenía mala señal y yo lo estaba retando a usted, pero era yo. Ajá. Era yo. Bueno, Doc, quería comentar, tenemos este sábado el taller, el trabajo Sí. práctico, que va a ser en el Salón Auditorio de OSDE a las 10 de la mañana, aproximadamente 2 horas y media, hasta las 12:30. Quizás nos desocupamos antes. Va a ser una clase muy activa porque la propuesta es tener muchos electrocardiogramas, poder hacer y desarrollar, hacer el electro. Vamos a tener varios equipos allí
para que aprendamos a no confundir los cables, a poner las peritas y poder interpretar todos estos conceptos que excelentemente nos han ofrecido ustedes y tratar de interpretarlos con la imagen. Eso me parece que es la parte más, que más nos estresa. Pero es un ejercicio, es un ejercicio. Bien. Doc, Sí, la idea, aparte de hacer electro, por lo menos si tenemos tiempo, es llevar electros. Yo tengo la computadora que lo ofrecía, y ver mi programa de electro, es ir viendo la cantidad de electros que ustedes quieran. Vamos a ver electros normales, vamos a ver electropatológicos, están los datos clínicos. Para ahí empezar a asociar un poquito, es mirar, 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 esto es normal, esto me llama la atención. Eh, a todos les ha pasado el síndrome de Brugada, por ejemplo, un síndrome raro, totalmente descrito, y años se describió como bloqueo de rama derecha, hasta que alguien le llamó la atención: che, pero estos bloqueos de rama derecha se mueren, y se mueren jóvenes, y pasó años. Entonces, a veces veíamos y no lo sabíamos interpretar, o tratar de compartir experiencias, tratar de mirar, mirar, mirar. Yo creo que va a ser divertido, interesante, y ojalá les sirva. sí, excelente. Bueno, los esperamos entonces a todos este sábado. Saben ustedes, ahí pasé un programa en el grupo, ¿sí? Con cuáles son los objetivos del primer taller y cuáles son los objetivos del segundo taller. Está muy clarito allí. Allí hay algunas preguntas de qué pasa si no pueden acceder a los Ujú. talleres. Tienen que hacer el esfuerzo. A quienes no puedan asistir, veremos cómo se puede contemplar. Importante es que hayan tenido seguimiento de las clases, que hayan rendido sus exámenes, bien, mal, que hayan hecho el esfuerzo y que hayan tratado de quedarse con los conceptos más importantes. Ese es nuestro objetivo, que aprendan, que Así es. tengamos conocimiento y que aprendan y que nos conozcamos en este grupo de trabajo de Catamarca y que podamos trabajar en equipo. Ese va a ser el objetivo siempre, siempre. Estamos disponibles. Gracias. Doc, le agradezco muchísimo. Excelente clase. Buenas tardes a Adiós. todos. Nos vemos entonces el sábado. Gracias.